Hola, buenas tardes. Espero que se encuentre muy bien. Vamos a analizar este artículo donde hay un reporte preliminar de una vacuna RNA contra el SARS-CoV-2. Entonces es muy importante el análisis de esta vacuna para llevar a cabo pues una apertura de una luz en el camino en este problema pandémico a nivel mundial. Y bueno, se hacen enfoques muy técnicos, pero vamos a analizar qué es lo que se ha encontrado. La vacuna candidata se llama RNA mensajero 1273, es una vacuna basada en el RNA mensajero de nanopartículas de lípidos encapsulada, modificada en nucleósidos que codifica al SARS-CoV-2 o a la espica SARS-CoV-2 en su perfusión. La glicoproteína S medida la unión de las células de la célula huésped es necesaria para la entrada viral. El objetivo principal de la vacuna para muchas vacunas candidatas al SARS-CoV-2 es actuar a nivel de a nivel de ese receptor. Se ha realizado un ensayo de primera fase en humanos, adultos sanos, para evaluar la seguridad e inmunogenicidad de la vacuna RNA mensajero 1273, y aquí volvemos a aportar los datos provisionales en el ensayo. Se realizó un ensayo clínico fase 1 de escalamiento de dosis de etiqueta abierta diseñado para determinar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad de esta vacuna. Los participantes elegibles fueron adultos sanos entre 18 y 55 años de edad que recibieron 2 inyecciones de la vacuna de ensayo con 28 días de diferencia, con una dosis de 25 gramos, 100 gramos y 250 gramos. Sobre la base de los resultados obtenidos en pacientes con estos niveles de dosis, se le añadieron grupos adicionales al protocolo. Estos resultados se comunicarán en una publicación posterior. Los participantes no se examinaron para detectar la infección de SARS-CoV-2, serología o reacción en cadena antes de la inscripción. El ensayo fue aprobado en el Instituto de Investigación de Salud de Kaiser Permanente en Washington, Seattle, y la Escuela de Medicina de la Universidad de Emory en Atlanta. El protocolo, disponible en texto completo en este artículo, permitió que los análisis profesionales tomaran decisiones relativas a la estrategia de vacunas de salud pública. Este análisis profesional informa los resultados hasta el día 57. Los detalles completos del diseño, la conducta, supervisión y análisis de ensayos se pueden encontrar en el protocolo y plan de análisis estadístico disponible en la revista The New Journal of Medicine. El ensayo se llevó a cabo bajo la solicitud de la FDA. La vacuna fue co-desarrollada por investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Dispositivos Infecciosos NICE como patrocinador del ensayo y la empresa Moderna. Moderna participó en el desarrollo del diseño del ensayo. La empresa EMS, como subcontratista de NICE, sirvió como el centro de coordinación estadística de datos y desarrolló el plan de análisis estadístico y formó los análisis que a continuación se van a mencionar. El candidato vacunal fabricado en Moderna codifica el antígeno S2P consistente en una glicoproteína SARS-CoV-2 con un anclaje transmembrana en el sitio S1 y S2 intacto. El S2P se estabiliza en la prefusión conforme por dos instituciones de prolina consecutivas en las posiciones de aminoácidos 986 y en la posición 987. En la parte superior del hélice central las unidades S2. La cápsula de nanopartícula lipídica compuesta por 4 hilos fue formada por una proporción fija de ARN mensajero y lípidos. La vacuna se proporcionó como líquido estéril inyectable a una concentración de 0.5 miligramos por mililitro. La solución salina nomás se utilizó como diluyente para preparar la dosis administrada. La evaluación de las respuestas de anticuerpos de unión de SARS-CoV-2 y la respuesta de neutralizantes de S2P y dominio aislado en la sangre de receptores ubicados en la unidad 1 se evaluó mediante un ensayo inabsorbente ligado a enzimas que se le conoce con el nombre de ELISA. La actividad neutralizadora inducida por la vacuna fue evaluada por un ensayo de neutralización de placa de reporte lentovirus de pseudotipo y por un ensayo de pruebas de neutralización de reducción de placa abreviado como PRNT de tipo salvaje vivo SARS-CoV-2. ELISA y PEBNA se formaron en especímenes recogidos de todos los participantes los días 1, 15, 29, 36, 43 y 57. Debido al carácter intensivo en el tiempo de ensayo PRNT para este informe de análisis intermedio, los resultados están disponibles en el día 1 y el día 43
puntos de tiempo en grupos de dosis de 25 y 100 gramos para comparar la respuesta simultánea de los participantes con las inducidas por la infección de SARS-CoV-2. También se analizaron 41 muestras séricas de pacientes convalecientes y los ensayos clínicos se realizaron en el Centro de Investigación de Vacunas NIAID, tanto para ELISA como PESNA, y en el Centro Médico Universitario como PRNT. La evaluación de la respuesta de células T de las células T SARS-CoV-2 contra la proteína de espiga se evaluó mediante un ensayo de tinción de citoquinas intracelulares realizando muestras recogidas los días 1, 29 y 43. Para este informe de análisis intermedio, los resultados solo estaban disponibles en los grupos de dosis de 25 y 100 gramos. Esos ensayos se formaron en el Centro de Investigación de Vacunas NIAID también. En análisis estadístico, los resultados de las pruebas de inmunogenicidad de los 45 participantes inscritos excluyeron los hallazgos del día 36, del día 36, 43 y el día 57 para 3 pacientes que no recibieron la segunda vacunación y para los puntos de tiempo en los que se recogieron los especímenes. Los intervalos de confianza de las medidas geométricas se calcularon con la distribución o con la prueba T-de-Student en los datos transformados en los registros. La seroconversión, que hay una response, medida lisa se informó un aumento del factor 4 o más de título de anticuerpos sobre la línea de base. Resultado. Vamos a ver los resultados. Vean ustedes. Bueno, como parte importante aquí se enumeran las características de los participantes en los cuales se aplicó la vacuna RNA mensajero 1273 enrolados en el estudio. Aquí son pacientes que recibieron 25 microgramos, pacientes que recibieron 100 microgramos, 250 microgramos y en total fueron 45 pacientes. El porcentaje, aquí está más o menos los géneros, así como también las edades promedio en cada uno de los grupos, que prácticamente no hay diferencia significativa, y las razas tampoco, más que en el caucásico, los blancos recibieron mayor cantidad de dosis, con dosis de 250 microgramos. También se incluyeron más o menos las cuestiones de hispanos, y en cuanto al índice de masa corporal tampoco hubo una diferencia significativa entre los grupos. Bueno, seguridad de la vacuna. Después de la primera vacunación, acontecimientos adversos fueron reportados en 5 participantes, 33% en el grupo de 25 gramos, 10 en el 67% del grupo de 100 gramos y 8 que corresponde al 53% en el grupo de 250 gramos. Todos fueron de gravedad leve a moderada. Lo vamos a ver en las figuras adelante. Los eventos adversos sistémicos fueron más común después de la segunda vacunación y se produjo en 7 de 13 participantes, 54% en el grupo de 25 gramos, todos los 15 en el grupo de 100 gramos y los 14 en los 14 en el grupo de 250 gramos. Con eso, de 3 participantes informaron 1 eventos adversos no graves. Aquí en esta tabla que está dividida, vamos a ver los síntomas que en oscuro son síntomas leves, en azul síntomas moderados y en naranja síntomas graves. Pacientes que tuvieron cualquier sintomatología, aquí podemos ver, como pueden ver aquí, de acuerdo a los grupos, grupo de 25, 100 y 250 gramos, pues prácticamente, como dice en las líneas anteriores, la gran mayoría fueron síntomas leves a moderados. Solamente el grupo de 250 microgramos, después de la segunda vacuna, se presentó algunos síntomas más severos. Artralgias, que es dolor en los huesos, se presentó muy poco porcentaje, prácticamente ningún paciente con 25 gramos, leves a moderados, tanto en la primera y segunda vacunación y en la dosis. La fatiga fue más evidente en el grupo de 250 gramos en la segunda vacunación, fiebre también en la dosis de 250 gramos o microgramos de severidad en alguna porcentaje de los pacientes que presentaron la segunda vacuna. Malestar general, también con la segunda vacuna a dosis de 250, dolor de cabeza, también en la segunda vacuna, pero en forma global
La sintomatología de estas características se presentaron de leves a moderadas. Esta es la otra parte donde podemos ver también la sintomatología de mialgias, náuseas, algún síntoma local, eritema en el lugar de la inyección y así como en duración o dolor. También la gran mayoría se encontraron de leve a moderado y aquellos que presentaban una reacción más intensa o severa se presentó una vez que se aplicó la dosis de 250 microgramos. Los títulos medios geométricos de IgG de la unión IgMTSP2 aumentaron rápidamente después de la primera vacuna con la relación con cero conversión en todos los pacientes por el día 15. Aquí lo podemos ver acá, la dosis figura 2. La dosis respuesta en la primera y segunda vacunas eran evidentes. Dominio de enlace receptor específico, respuesta de anticuerpos fueron similares en el patrón y magnitud. En la figura 2B lo podemos ver. Para ambos ensayos, la magnitud media de las respuestas de anticuerpos después de la primera vacunación en dosis de 100 y 250 grupos era similar a la magnitud media de las muestras médicas séricas convalecientes. En todos los grupos, la magnitud media después de la segunda vacunación fue un cuartil superior a los valores de los especímenes convalecientes. Es decir, en la segunda vacuna sí se encontraron un cuarto más o 25% más de anticuerpos en comparación a los sueros de pacientes que habían tenido SARS-CoV-2. En esta tabla podemos observar las medias geométricas que se encuentran tanto en el día 1, en el día 13, 36, 43 y 53 con ELISA anti-S2P. Y pueden ver ustedes, aquí está el promedio de suero convaleciente. En el primer día 116, para el grupo 25, 131 para el grupo de 100 y 178 para el grupo de 250. Ven ustedes en comparación con el suero convaleciente, pues obviamente el de la aplicación de 250 tuvo un poquito más de la nivel de anticuerpos medidos. Y conforme pasaron los días, día 15, día 36, día 47, fueron incrementando las medias de la medición de ELISA para cada uno de los grupos, es decir, si se encontró mucho más alto que los anteriores. Estas son las medias geométricas de inmunogenicidad contra debido a la aplicación de la vacuna RNA mensajero 1273 y en pacientes participantes en comparación al grupo convaleciente. Igual para ELISA, igual para el receptor que se une a los dominios, también se encontró que hay una respuesta adecuada una vez que se aplica la vacuna. Para PESNA también se observó lo mismo. La respuesta de anticuerpos para de unión SARS-CoV-2, títulos medios geométricos de IgG de anticuerpo para S2P aumentaron rápidamente después de la primera vacuna con relación a los pacientes que tenían cero conversión para el día 15. Aquí se puede ver esa tabla. Las respuestas de la primera y segunda eran evidentes. Aquí está en el día 1, prácticamente pues no había títulos de anticuerpos IgG, mientras que el día 15 ven ustedes cómo incrementó de manera significativa en la dosis del grupo que recibió 25 microgramos en comparación al paciente que recibió 100 microgramos también se manifestó prácticamente igual y para la dosis de 250 microgramos prácticamente también en el día número 15 todos presentaron una respuesta y se mantuvieron hasta el día número 57 con títulos adecuados. A la derecha, donde dice convaleciente, este es el suero, los anticuerpos de pacientes que habían tenido infección por SARS-CoV-2 y la cual puede establecer que la vacuna crea títulos adecuados en comparación a los pacientes convalecientes infectados por SARS-CoV-2 y que la dosis de vacuna de 25 microgramos no tiene variación en relación a la dosificación. Varía un poquito en cuanto a esta tabla, pero prácticamente se mantienen muy parecidos. Podemos decir que la de 100 microgramos puede tener niveles muy adecuados en comparación a 250 microgramos. Y esos son los días de estudio en los cuales se llevó a cabo la medición de anticuerpos IgG contra S2P del SARS-CoV-2.
Unión al receptor dominante, también se observó, aquí dice dominio del enlace receptores especificadores de respuesta de anticuerpos son similares en el patrón y magnitud. Aquí volvemos a ver el comparativo del suero de pacientes convalecientes por infección de SARS-CoV-2 y cómo los títulos fueron incrementando de acuerdo a la dosis a la aplicación del medicamento. En el día 15 todos se dispararon, el día 29, 36 y 43, 57 se mantienen más o menos estables, si caso ligeramente menor en el grupo de pacientes que recibió 25 microgramos, pero prácticamente igual en los pacientes que recibieron 100 microgramos y 250 microgramos de la aplicación de la vacuna. Ningún participante tuvo respuesta detectable para PESNA antes de la vacunación. Después de la primera vacunación, la respuesta PESNA se detectaron al menos en la mitad de los participantes y se vio un efecto de dosis 50% de la dilución aplicada, y en esta podemos observar cómo en la dosis de 25 microgramos sí se mantiene bajo la titulación por PESNA, mientras que en la dosis de 100 microgramos en el día 36, 43, 57 se encuentra estable los títulos una vez aplicadas las vacunas. Pudiera incluso incluirse a la de 25 microgramos en comparación a los pacientes que tuvieron suero convaleciente de pacientes ya infectados por SARS-CoV-2, aunque aquí la variabilidad es amplia, que puede ser muy bajo o muy alto, prácticamente nula, y eso va a depender del momento en que se hizo la medición de anticuerpos de estos pacientes, y incluyendo los falsos positivos o falsos negativos. Antes de la vacunación, ningún participante se había detectado la neutralización del virus vivo al 80% de la concentración sérica más alta probada en un ensayo PRNT. Aquí está, de los pacientes, es decir, todos aquellos que entraron en la participación, a ninguno se le detectó nivel de anticuerpos por PRNT en el día 1. Y una vez que se aplicó la vacuna de 25 y 100 microgramos, obviamente se vio la producción o la aprobación de PRNT, la actividad de anticuerpos una vez aplicada la vacuna. A simple vista podemos ver una respuesta muy adecuada en cuanto a la aplicación de vacunas. Sin embargo, la interpretación de la importancia de las comparaciones de tener en cuenta la variabilidad de los estudios de anticuerpos de COVID-19 convalecientes de acuerdo con factores como la edad del paciente, la gravedad de enfermedad y el tiempo transcurrido desde la aparición de la enfermedad y el número de muestras de panel. Es decir, que el grupo comparativo de los pacientes que habían sido infectados por virus y que se tomó el suero de esos pacientes convalecientes sí tiene una gran variabilidad importante, a diferencia del control que se tiene con los pacientes a los que se les expuso la vacuna. Aunque no se han determinado las correlaciones de protección contra infección SARS-CoV-2, la medición de la actividad de neutralizador sérica ha demostrado ser una correlación de protección contra virus respiratorios como la influenza y virus respiratorio sincitial, y es generalmente aceptado como un biomarcador funcional de respuesta humoral en vivo. En macaco, los candidatos a la vacuna ADN se expresan diferentes formas de proteínas SARS-CoV-2. Este informe provisional de seguimiento de los participantes hasta el día 51 no se pudo evaluar la durabilidad de estas respuestas inmunitarias. Sin embargo, los pacientes serán seguidos durante un año después de la segunda vacunación con toma de sangre programada a lo largo de este periodo para establecer las características de la respuesta humoral y celular. Esta evaluación longitudinal es relevante dado que los estudios de la historia natural sugieren en el SARS-CoV-1 y en el MERS-CoV-2 no pueden generar anticuerpos de larga duración. Entonces va a ser muy interesante en el seguimiento de este grupo de pacientes a largo plazo, en el cual se puede observar que los pacientes tienen anticuerpos de esta duración a largo plazo en el seguimiento, y así garantizar que la vacuna da protección por mucho tiempo. Sin embargo, incluso en los sueros convalecientes no se ha podido demostrar debido a que llevamos 6 meses de la pandemia. Entonces será importante ver la respuesta inmunológica de estas vacunas en los pacientes a los cuales se ha sometido a evaluación y experimentación, y además de evaluar a largo plazo los efectos adversos. Inicialmente los efectos pues han sido, como ustedes observaron, de leve a moderado. Esto también nos puede proyectar a los avances tan importantes que se ha tenido por encontrar la vacuna en esta pandemia del SARS-CoV-2.
Muchas gracias, esperamos darle seguimiento a este artículo y ver los estudios posteriores y seguimiento a un año después de haber aplicado las primeras dosis de vacunas, y también nos da un enfoque de qué tan prematura puede ser o no la aparición de la vacuna y las dificultades que se pueden tener para encontrar este tipo de medicamento. Saludos y buen día.